Recording for progress. Bien, buenos días mis hermanos, mis amigos, familia, personas muy queridas en Cristo, mi Señor. Para mí es un ánimo presentarme aquí cada mañana o cada domingo. Por la gracia de Dios, he estado en esos días, Dios ha estado tocando mi corazón de una manera como nunca había pensado, como nunca había sentido tal vez, y como nunca había esperado ni siquiera soñado. Y siento que quiero compartir con ustedes esa misma alegría y esa misma sentimiento de que Dios está obrando en la vida de todos los que hemos estado escuchando la palabra de Dios, no solo a través de estas conversaciones, no solo lo que yo he dicho, sino lo que la palabra de Dios nos ha dicho a través de los diferentes libros en los que hemos estado pasando tiempo. El libro de Romanos, sin duda, fue un libro que cambió mi forma de pensar de una manera radical, mi forma de sentir, mi forma de asimilar las cosas. Y yo espero que haya producido ese mismo efecto en tu vida, porque esto de que cuando la palabra viene y transforma tu mente, transforma tu forma de pensar, es una realidad que se convierte en algo vivo en tu cuerpo, en tu corazón, y yo veo muy claramente lo que Dios ha estado haciendo. Hace rato platicaba con mis hermanos aquí, con mi esposa, que estos días es como si estuviera viendo, sintiendo, dándome cuenta, percibiendo que Dios ha permitido, me ha permitido estar aquí, pero que Dios me ha preparado por muchos años. Eh, Me ha perdonado muchos errores, me ha levantado, me ha traído de lejos, me ha abrazado, todo eso y todas las experiencias de la vida que Dios me ha permitido vivir y de las que yo me he atrevido a sufrir las consecuencias. Esto de que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, déjame decirte que se está convirtiendo en una verdadera razón de mi forma de pensar. Porque aún mis tragedias, aún, digo, mis dolores, ahora me doy cuenta que tienen un sentido. Y créeme que cuando hablemos de traumas y de esas cosas, siento que puedo hablarte con honestidad, con empatía, sin decir que siento lo que estás sintiendo, pero con un verdadero comprensión de lo que la palabra de Dios puede hacer en tu corazón. Cuando digo de errores y de pecados, créeme, también te puedo hablar no con autoridad, pero con veracidad, porque he cometido muchos errores y sé lo difícil que es a veces mantenerse de pie, sé lo que es difícil detenerse, de dejar de hacer lo malo, y, y también sé el dolor que causa sentir que le has fallado a Dios, el sentir el dolor que le causas a tu familia, pero todas esas cosas que pudieran ser tristes y negras y oscuras, es increíble cómo cuando Dios las toma para algo bueno, eh, es todas las cosas obran para bien, definitivamente, todas las cosas obran para bien. Lo que en un tiempo pensé que era una tragedia, sí, algo que me podía destruir, todas las cosas obran para bien. A los que aman a Dios, a los que aman al Señor, a los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Y estoy convencido de que a través de la palabra puedes llegar a declarar eso en tu vida. Yo sé que estabas en proceso, algunos, yo he estado en proceso de no entender por qué Dios no estuvo ahí cuando más lo necesitaba, no estuvo ahí cuando más lejos estaba. Ahora sé que Dios estuvo ahí más cerca de lo que te imaginas. Cuando has estado en pecado, Dios ha estado más cerca de lo que te imaginas. Cuando has estado en tragedia, en dolor, Dios ha estado más cerca de lo que te imaginas. Puedes ver eso solo cuando dejas que la palabra de Dios venga a tu mente y empiece a transformar tu forma de pensar. A veces nuestra forma de pensar está tan llena de egoísmo que solo recibe un poco de lo que queremos recibir y que todo lo que viene en contra de la forma de pensar, de la forma de hacer, de mis propios anhelos, de mi egoísmo, de mi orgullo, como que me cuesta trabajo. Y ese es el problema. Es por ahí por donde empieza de lo que vamos a tratar hoy, la apostasía. La apostasía tiene su raíz
en el hecho de no abrazar la palabra de Dios con amor, con el amor de la palabra de Dios, con el amor con el que la palabra de Dios está hecha y escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Hay que, hay que pedirle a Dios que te dé ese amor por la palabra de Dios, porque solo leyendo la Biblia, pensando en el amor que Dios ha tenido para con nosotros, esta palabra puede convertirse en algo viva, en algo puro, en lo más sagrado, en lo más rico, en lo más bello, en lo más hermoso, en la sabiduría más grande. Solo cuando el egoísmo, el orgullo, mis planes personales, mis ideas, las ponemos a un lado y vemos la Biblia con ojos nuevos, la apostasía no va a tener lugar en tu corazón. Pero, y el pero es donde todos nos atoramos, la apostasía siempre ha existido. El engaño ha estado ahí desde los orígenes de la humanidad. Por eso es importante que hablemos directamente, abiertamente, de lo que es la apostasía, de lo que es la apostasía en el ámbito personal, de lo que es la apostasía desde los pastores, desde el púlpito, y lo que es la apostasía desde la vida cotidiana, desde las actividades, de lo que es el mundo. 3 áreas vamos a tocar hoy. La apostasía en el plano personal, la apostasía en el plano pastoral y la apostasía en el mundo, implicada por el mundo en el que estamos viviendo. Así es que si Dios me permite, quiero compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que ha estado dando vueltas y dando vueltas en mi corazón y en mi mente para poder expresarte de la mejor manera, es esto, sin que cause enfado, sin que cause molestia eh, innecesaria. En algunos casos la palabra de Dios es hiriente. Es hiriente porque es verdadera, porque es una espada de 2 filos, porque, porque es agua que lava, es agua que baña, es agua que limpia. Y a veces estamos tan cochinos que la mugre ya está tan pegada que hay que tallarla. Y esa es la palabra de Dios, pero tiene su propósito. Así es que, si me lo permiten, y si lastima, de veras no lo hago con esa intención. Si ofende, no lo hago con esa intención. Si no estás de acuerdo, no lo hago con esa intención. Quiero transmitirte lo que la palabra de Dios dice acerca de la apostasía. Si me permites orar para comenzar. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Padre Santo. Te doy gracias porque tú, siendo santo, digno, inmensamente poderoso, Señor, has tenido una misericordia que solo se puede comparar con esa majestuosidad que tú tienes, Señor. Esa misericordia que al que la acepta, abarca todo, Señor. Abarca todo. Cuando venimos delante de ti y entendemos que tu misericordia es tan grande, Señor, es cuando quedamos rendidos a ti, Señor. Y no hay más que decir, a ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, estamos en el libro de Judas. La semana pasada comenzamos, leímos 4 versículos. Hoy vamos a avanzar del versículo 5 al versículo 7, si Dios lo permite. Hay muchísimo. Sabes, he estado leyendo algunos comentarios de algunos otros pastores y de algunos maestros bíblicos y todos coinciden en que de pronto al hacer un estudio de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, cuando llegan a los últimos libros, les entra una angustia o un aceleramiento, como que sienten que han pasado mucho y ven los libros pequeños y dicen, hemos pasado por ellos rápido. Eh, pero en esos tiempos ha sido necesario detenerse, sobre todo en libros pequeños que tienen gran sabiduría. En libros como Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas, no se diga. Judas tiene un solo capítulo. Y en él tanta belleza, tanta actualidad, que es sorprendente. Ahora que lo he estado leyendo, digo, wow, no cabe duda que Dios, para él no existe el tiempo, y él habla del pasado, del presente y del futuro como si fuera ahorita.
Y así es que la apostasía es tan real como fue tan real en los años en la época de nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, había apostasía. Había apostasía y se practicaba la apostasía, ¿sabes? Un ejemplo de apostasía, y ahorita que lleguemos a la definición, es simplemente apartarse. La definición de apostasía es apartarse, la definición de apostasía también es tropezar, la definición de apostasía es maldecir. Entonces, se ven ejemplos. Si recuerdas, nuestro Señor Jesús, ya al final de su ministerio, dice el Evangelio de Juan, que cuando él empezó a hablar de lo que le esperaba, de esta persecución que vendría sobre aquellos que estarían con él, dice que en mi nombre, por causa de mi nombre, serán apedreados, serán perseguidos, serán castigados, dice que muchos se apartaban. Cuando nuestro Señor Jesús estaba alimentando a 5,000, cuando estaba sanando paralíticos y cuando estaba curando ciegos y sanando gente de lepra, se estaba lleno, dice que la gente no cabía y entonces había multitudes que lo seguían. Pero al acercarse el fin de su ministerio, el principio de su gran victoria, que era la cruz, empezó la gente a apartarse, porque dicen la palabra es dura. La palabra del Señor es dura. Venía un rico, ¿se acuerdan este comentario de un rico que se creía bueno, se sentía bueno y tan estaba seguro de lo que hacía que se acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dijo, pues cumple todo lo que dice la ley. Y dijo, todo lo he cumplido, ¿no? Muy seguro de sí mismo, eh, mira, la Biblia no está peleada con la riqueza. La Biblia, Dios no está peleado con la riqueza. A Dios no le molesta la riqueza humana. El problema es el corazón que ama la riqueza más que al Señor. De tal manera que a veces este rico en especial amaba tanto su dinero que a través de su dinero pues dice que había hecho todo lo de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo, que conoce los corazones, dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el rico se fue triste. Y se fue triste porque no podía despegarse de lo que le daba seguridad. Así es que al final de los días, al final de los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesús, la palabra empezó a ser tan fuerte que algunos se apartaron. Principio, eso es un ejemplo de apostasía. Apartarse de las cosas de nuestro Señor Jesús. Y el apartarse es darle la espalda a quien ha bendecido, porque hay ejemplos de que algunos fueron bendecidos y apostataron, le dieron la espalda a quien los había bendecido. Caso muy, muy marcado, 10 leprosos. 10 leprosos a los que el Señor los sana y los envía a que se presenten delante del sacerdote, que era el que um, verificaba que la enfermedad había desaparecido, y dice que mientras iban hacia el camino al sacerdote, fueron sanados. Y entonces uno, al verse sanado, dice que regresó, se postró a los pies del Señor Jesús y le dio gracias. Y nuestro Señor Jesús le dijo, eran 10 y solo uno regresó. O sea, habían sido sanados y le dieron la espalda. Eso es apostatar. Apostatar contra la fe, apostatar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es que vamos a leer el libro de Judas, y vamos a encontrar ahí más cosas. Un resumen, ¿se acuerdan que Judas está escrito por Judas, el hermano de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues la misma palabra hace referencia a que nuestro Señor Jesús tenía hermanos. Recuerdan que la semana pasada um, había esta presentación, Mateo capítulo 13, versículo 55, donde al ver las cosas que nuestro Señor Jesús estaba haciendo, los que lo conocían se preguntaban, ¿no es este el carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? Y entonces menciona a los hermanos, y estaba Jacobo, y estaba Judas, uno de ellos, y dice, aquí también sus hermanas. Entonces, encontramos que Judas es hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesús, Santiago es medio hermano, y hay una confirmación en el sentido de que la tradición indica que Santiago y Judas fueron
pilares en la iglesia primitiva, ¿no? De hecho, Santiago 1.1 dice, yo, Santiago, siervo de Jesucristo, no se presenta como su hermano, aunque era su hermano, se presenta como siervo, como dulos, como esclavo de su Señor. Y en este libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas se identifica igual. Judas, siervo de Jesucristo, dulos o esclavo, hermano de Jacob, para marcar la relación, para darle peso a lo que iba a escribir, para que hubiera confirmación de que lo que iba a escribir tenía, digamos, cierta autoridad, no solo porque era parte de la familia, no solo porque era un recién convertido, no solo porque había estado con nuestro Señor Jesús, sino porque él se sentía y declaraba no ser hermano, sino siervo de nuestro Señor Jesús, que es la declaración más absoluta que puedes hacer. Cuando tú vienes a nuestro Señor Jesucristo y entregas tu vida, no haces, como dice un pastor, no haces a Él Señor de tu vida. Tú no haces Señor a Jesucristo. Él es Señor. Él es tu Señor y es nuestro Señor. Yo no hago mi Señor al Señor Jesucristo. Él ya es Señor. Lo que yo hago cuando lo recibo es someterme a su voluntad, reconocer que Él es Señor. Y es lo que hace Judas, ¿no? Reconoce que el Señor Jesucristo, aquel con el que jugó de pequeño, era el Hijo de Dios y no le cabía otra cosa más que declararse siervo, esclavo del Hijo del Dios Padre y bendito. Así es que este libro tiene gran peso porque tiene la inspiración del Espíritu Santo, por quien lo ha escrito y porque lo que va a escribir, según sus palabras, tiene mucha actualidad y le urgía a él hablar de algo que es peligroso, que era peligroso, que fue peligroso, que será peligroso y que tenemos que estar enterados. Así es que dice el versículo 4, retándonos a todos, ¿no? Lo leímos la semana pasada, solo quiero retomarlo para de ahí dar pie a lo que vamos a estudiar. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay tres cosas que hay que leer y releer y entender. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo creo que había que definir qué es gracia primero y qué es libertinaje. Gracia, gracia es no darnos lo que merecemos. Gracia es no pagarnos, no castigarnos como merecíamos. Eso es gracia. Merecíamos la muerte porque hemos estado lejos de Dios, merecíamos castigo porque hemos pecado. Y no me digas yo no he pecado como, no sé, el asesino más criminal. No necesitas ser el más obsceno o el más criminal o el más malo. Recuerda que delante de nuestro Señor, de Dios Todopoderoso, todo pecado tiene el mismo valor. Todo pecado causa la misma mancha sucia en la santidad de Dios Padre. Así es que todos merecíamos un castigo, pero la gracia de Dios hizo que ese castigo no lo recibiéramos, sino recibiéramos otra cosa, recibiéramos la salvación. La gracia, por definición, es no castigarnos, no darnos lo que merecíamos. Eso es misericordia, eso es misericordia, perdón. Y gracia, no me revuelvo. Misericordia es no darnos lo que merecíamos, no castigarnos como merecíamos. Eso es misericordia. Y gracia es darnos lo que no merecíamos. Misericordia es no darnos lo que merecíamos. Y a cambio de la misericordia, Dios nos dio la gracia. Y gracia es darnos lo que no merecíamos. ¿Y qué es lo que no merecíamos? Pues estar con Él. La esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Y entonces dice aquí que hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios. Merecíamos algo, esos hombres impíos que doran la píldora,
te manejan y te tejan con palabrerías y convierten en libertinaje lo que ha sido perdonado. Esto es decir, empiezan a aceptar y a hacer válidas algunas prácticas, algunos valores morales, algunas cosas que obviamente están bien claras en la palabra del Señor. Y, y no es que sea repetitivo, nada más te la voy a decir. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Y de repente empieza a haber justificación para todo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Dios está dispuesto a perdonar toda práctica pecadora. No creas que estamos aquí o que estoy aquí para marcar o para eh, castigar o para recriminar ciertas prácticas, ni morales, ni físicas, ni sexuales. No. Lo que la palabra de Dios dice es que eso está mal. La misericordia de Dios también dice que Dios lo puede perdonar. Así sea el pecado más grande, Dios lo puede perdonar. Si tú lo quieres, si tú lo decides, si tú se lo pides al Señor, si estás dispuesto a cambiar tu forma de hacer y de pensar, para tomar la forma de ser, de hacer y de pensar de nuestro Señor Jesucristo, mira, no te preocupes por lo que hayas hecho. Dios te puede perdonar. Y una vez que sientas el perdón de Dios, la limpieza de no sentirte marcado por el pecado, vas a sentir una libertad que te deja vivir, que te deja respirar. Esa es la libertad de la que dice el Evangelio, y la verdad os hará libres. Que dejas de ser esclavo de angustias, de lujurias, de pecados, de vicios, pero necesitas dejar de practicarlo. No es que no toleramos, no se trata de nosotros, no se trata de un grupo. Lo que te quiero decir es que Dios, delante de Él no puede haber pecado. Delante de Él no puede haber pecado. Dios puede perdonarte todo, pero delante de Él no puede haber pecado. Y aquí dice que algunos hombres impíos han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Y es que algunos dicen que tanto es tantito. Que tanto es tantito. Digo, si ahorita me dan mi esposa, gracias mi amor, este tecito para la garganta y le tomo y sabe muy rico. Y luego me dice que mi perrito hizo tantita pipí, una gotita de pipí en mi té. Qué feo. Digo, si te dicen eso, no creo que le das otro trago, ¿verdad? No sé si sea una pequeñita gotita, ya ensució todo. O sea, no es la cantidad contra la cantidad, es la calidad contra la calidad. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero es santa, es digna. No es que peco tantito. Por eso dice aquí que hombres impíos han convertido en libertinaje la gracia de Dios, y hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando ahorita toque el tema de lo que es el mundo, pues hay que hablar de lo que son falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas iglesias, apostasía, todo eso. Te tengo que decir que está mal. Y no porque alguien comentó la semana pasada, alguien me preguntó, ¿no? No deberías marcar tanto por nombre, una religión, pero es que hay cosas que se tienen que marcar y decir. Es cosas que se tienen que decir porque están ahí, porque si te digo, los que tocan la puerta y te quieren vender algo, no es que no tenga temor, no es que no lo respete, es que no estoy hablando de la persona que toca la puerta. La palabra de Dios está hablando de la ideología que trastorna la palabra de Dios. Todo aquello que hace a un lado la obra de nuestro Señor Jesucristo como Hijo único de Dios, como Cordero perfecto, como único camino, todo lo que se sale de esa línea es una falsa enseñanza. Todo lo que está puesto encima de la Biblia, como un libro, como un personaje, todo eso es una falsa enseñanza, es una apostasía, es, es algo malo. Nuestro Señor Jesús por eso dijo con toda verdad, con todo poder y con toda autoridad, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hombres impíos dicen, qué bueno, Dios, Jesús nuestro Señor predicaba del amor, pues entonces hay que amarnos todos y hay que respetarnos y hay que dejar ser. No, no, no. Si lees la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesús se encontraba con personas que estaban siendo hipócritas, pues no se limitó, les dijo, sepulcros blancos que por dentro apestan. Fue lo que les dijo, apestan por dentro. No se fue con, hijo, yo creo que deberían cambiar su forma de hablar y a lo mejor un poquito hacer No, nuestro Señor Jesús habló con toda verdad y con toda autoridad. Lo mismo cuando decía, eh, tus pecados te son perdonados. Y les decían, ¿cómo puede desperdonar pecados? Y les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Perdonar pecados o decirle a este paralítico, levántate, toma tu cama y anda? Pues para que vean que para el Hijo del Hombre todo es posible. A ti te digo, levántate, toma tu cama y anda. O sea, Dios, nuestro Señor Jesús no venía ni como guerrillero, pero tampoco venía como la Madre Teresa, ¿no? Así, amorosa, viendo a quién me ofendía, no tratando de pisar callos. Y Judas está haciendo eso en este libro. Judas está hablando dicen, sin pelos en la sopa, ¿no? Sin cabellos en la sopa, así, directo. Dice las cosas. Por eso algunos libros son difíciles de predicar en estos tiempos para aquellas iglesias, para aquellos pastores que les da miedo que se le vayan las personas, que sus ovejitas se vayan, porque, hablando de la apostasía, dice la palabra de Dios en este evangelio o en esta parte, en 1 Timoteo, que muchos van a querer solo escuchar lo que quieren escuchar, oyendo y teniendo comezón de oídos, van y buscan lo que quieren oír, van y buscan lo que quieren oír. Y cuando escuchan algo que les está impidiendo hacer lo que están haciendo, ya no les gusta. Le llaman iglesias legalistas. Y bueno, también está mal decir iglesias legalistas eh, porque el otro extremo es predicar la ley como una regla, como una tabla, sin amor. Y la verdad es que la única forma de que la palabra de Dios llegue a tu corazón es con amor. Es entendiendo el amor que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Por eso comenzaba al principio de esta conversación diciéndote que si no lees la palabra de Dios, teniendo en cuenta el amor que Dios ha tenido para contigo y para conmigo, perdonando tus pecados, la palabra de Dios va a entrar como una regla y la vas a usar como una regla, como un palo, golpeando a todo el mundo. Y tienes que leerla con el amor con el que Dios te ha perdonado. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, no viendo a quién le queda este versículo, no viendo a quién se lo podrías decir, sino viendo qué quiere decir para ti, se convierte en un instrumento de amor para, para cambiar corazones, para permitir que otros entiendan y conozcan, no que Dios es legalista, sino que Dios es un amor, Dios tiene un amor recto, Dios tiene un amor puro, Dios tiene un amor santo para ti y para mí. El amor de Dios es santo, puro y digno. No es un amor como pudiera ser el amor que algunos matrimonios tienen, ¿no? Este amor enfermizo que dicen en mi pueblo que algunas mujeres dicen, si me pega, me quiere. Si no me pega, no me quiere. O sea, esto de que el amor sacrificial entre pareja, oye, no, el amor dignifica, el amor exalta, el amor anima, el amor invita a querer vivir. O sea que el amor de Dios es puro, es digno, es santo, eh, y solo así puedes, cuando tú lo lees, puedes compartirlo de esa manera. ¿Sabes? Mm, Yo he encontrado en la práctica algunos estilos de predicar la palabra de Dios.
algunos estilos que en un tiempo me ofendieron, que en un tiempo me alejaron. No la palabra de Dios, sino algunas formas de predicar la palabra de Dios. Porque cuando Él viene y te dice el versículo bíblico sin amor, ¿sabes? Eso ofende. Ofende y lastima y molesta. Cuando alguien viene y te dice el versículo de lo que la palabra de Dios dice que es verdad, de lo que la palabra de Dios dice que sí prohíbe, pero te lo dicen sin amor, provoca una reacción escalcerante, molesta, que irrita y que aleja, ¿no? Ah, y he encontrado muchas personas así, las que de repente te dicen, y en vez de producir en ti un anhelo, un deseo de sentir esa paz que la persona que te está hablando dice que tiene, de sentir ese consuelo que tú has visto en hermanos que aman a Dios, de sentir esa tranquilidad que has visto en personas y familias que aman a Dios. En vez de hacer eso, te irritan, ¿no? Y te irritan porque precisamente algunas personas leen la Biblia queriéndola aprender, pero sin considerar lo mucho que Dios te ha perdonado. Y entonces se convierte en una persona que trae un palo que se llama eh, letra, y la letra dice que la letra mata, sola la letra mata, pero la palabra de Dios con amor vivifica y da vida y multiplica. Eso es la palabra de Dios. Ahora, también he escuchado personas que te enseñan todo, que saben todo y que siempre están viendo cómo te encuentran el error. Y no se trata de eso, porque de nuevo, la Biblia no es para discutir, no es para contender. La Biblia es para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en amor, en amor. El factor común en toda la prédica es el amor ágape que Dios ha tenido para con nosotros. No te atrevas a compartir, no te atrevas a hablar con alguien de Dios si no has entendido su amor, porque entonces te puedes convertir en un instrumento del enemigo que trae desilusión y que hace que muchos se aparten. Hablamos ya de quienes vienen y te están regañando, hablamos de quien no te sabe compartir, porque lo que te enseña es que sabe, pero no ama. Y por último, están aquellos que te pueden dorar la píldora y que a través de la palabra de Dios son permisibles y que no queriendo perder tu amistad, no queriendo perder el beneficio que tienen al estar junto a ti, te dan por tu lado, así. Oh, sí, bueno, ¿qué tanto puedo tomar? ¿Te gusta tomar? Pues sí me gusta. Bueno, entonces puedes tomar. ¿Qué tanto puedo, eh, no sé, cuántas novias puedo tener, aparte de mi esposa? Híjole, pues ¿cuántas quieres tener? ¿No? Y te dan, eso son falsas doctrinas. Y falsas doctrinas son lo popular, son lo popular. Y estoy escuchando a otros hermanos, iba a decir colegas, fíjate, ya me quiero poner como colega, a otros hermanos, pastores, maestros de la palabra de Dios, que son muy dignos. Estoy leyendo algunos grandes maestros que vivieron hace 20 años y sus enseñanzas eran directas. No dicen pecado lo que es pecado, pero como lo dicen con amor, provocan una despertar. Estos grandes maestros que predican y enseñan la palabra con amor producen un despertar en el corazón y en la mente de quien los escucha, un despertar hacia el arrepentimiento, un despertar hacia el anhelo de querer cambiar, de querer transformar su vida. Un maestro con amor transforma vidas. Un maestro que te enseña la Biblia transforma Biblias, porque la palabra de Dios es para que transformes tu forma de pensar, dice Romanos. Romanos, ya lo leímos, dice claramente que el hombre es depravado por nacimiento.
Depravado quiere decir que tiene una tendencia al mal por nacimiento. Como Pablo, el apóstol Pablo que escribió Romanos, no andaba viendo si esto te ofendía, si nos lastimaba, si, ¿cómo te digo que, ah, cómo te digo que no es pecado, que es una inclinación? Es más, no es una inclinación, es una identificación. ¿Cómo te, Pablo dice homosexualidad, borrachera, drogas, perversión, avaricia, mentir, toda la lista que viste ahí no está dosificada, está diciendo claramente lo que a Dios no le agrada. Ahora, cuando esas cosas se dicen en público, desde un púlpito, pues hay muchas cosas, muchas personas que se van, desgraciadamente. Cuando se predica la verdad, muchas personas no les gusta y se van. Y porque hay hombres impíos que quieren tener ventaja de la necesidad espiritual de las personas, no les hablan con la verdad. Y están predicando cualquier otra cosa que haga que la gente esté ahí y que esté contenta y que esté feliz. Y dice el maestro Tolopilo que hacen shows y hacen eventos y hacen fiestecitas para que la gente esté ahí. Y de nuevo, perdón, parece que estoy todo el tiempo en contra de, discúlpame, pero la palabra de Dios es así, no tiene que dorarse la píldora. Aquí dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negar a Dios es otra tendencia. Cuando dices negar a Dios, tendríamos que hablar en el plano teológico de todas estas nuevas tendencias, de pensar en todas estas tendencias en que el humanismo es el factor común. Y el humanismo tiene por objetivo poner al hombre, al ser humano, como centro del universo, como el centro por el cual rigen todas las cosas. Y el centro no es el ser humano. ¿Quién es el centro de nuestras vidas? Debe ser Cristo. El trono de tu corazón debe estar habitado solo por Cristo nuestro Señor, por el Hijo de Dios. Tu adoración debe estar solo dirigida a Dios Padre Todopoderoso. Pero el humanismo convierte hacia Dios a un lado y convierte todos los placeres, todas las intenciones, todos los gustos humanos en algo que gira alrededor del ser humano. Y como el ser humano es el centro, pues lo que gira alrededor es permitible. De ahí encuentras un montón de enseñanzas, ¿no? Están hasta estos, eh, no quisiera mencionar algunas sectas, pero están aquellos que piensan que la verdad está en la ciencia, que la verdad está en el universo, que Dios está en las plantas, que tú puedes así automeditar, solito, 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 y elevarte. Claro, para hacerle así solito, solito, primero se fuman tantito y luego ya hacen solito, solito. O sea, es increíble cómo el humanismo trata de hacer a un lado a Dios Padre y verdadero. Eh, y luego, por último, están esos que dice, que apartan, dice, y a nuestro Señor Jesucristo también lo hacen a un lado. Todo lo que indique, todo lo que haga a un lado a nuestro Señor Jesucristo es una apostasía. Y una apostasía es apartarse, es blasfemar, es darle la espalda al sacrificio único, puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Si te preguntan qué es apostasía, bueno, apostasía es tropezar, apostasía es darse la vuelta, apostasía es blasfemar en contra de Dios, apostasía es convertir en libertinaje la gracia de Dios, apostasía es todo lo que está en contra de lo que a Dios le agrada. Y fíjate que a Dios le agrada, dice, que Dios tiene una buena voluntad para nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, Dios, nuestro Dios Padre, no es un Dios que viene a castigar, es un Dios que tiene tanto amor, tanta santidad y tanta justicia, que fue el único que en su gran sabiduría pudo combinar esas tres cosas y depositarlas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la obra de nuestro Señor Jesucristo hay santidad, hay justicia y hay vida y hay amor. Todo eso
La justicia de Dios, la santidad de Dios y el poder de Dios para transformar está ahí en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cualquier cosa que haga a un lado a nuestro Señor Jesucristo es una apostasía. O sea, cualquier religión que diga que Jesús sí era buen hombre, era buena persona, dicen unos, era un buen chavo. Todo eso, sal corriendo de donde estés tú. Sal corriendo de donde la enseñanza de vivir una vida que le agrade a Dios sea Cristo más algo. Para agradar a Dios no hay otra cosa más que amar, recibir y adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios verdadero. No hay otra cosa. Si estás en una iglesia donde no predican eso, sal corriendo. Sal corriendo. Ahora, ¿por qué debes salir corriendo? Porque dice 1 Timoteo 4:5 que en los postreros tiempos se apostatará, algunos apostatarán con la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. No sé si tú lees aquí claramente, claramente, que estas enseñanzas de no comer ciertas cosas, estas nuevas formas de pensar, de que no pueden comer carne ni ninguna cosa. eh, uf, Platicaba en esta semana con una persona que en la plática me decía que, o sea, Dios, sí, Dios está bien, pero ¿sabes dónde de un tropezón que casi le doy un... No, bueno, no. Me dice, yo sé que Dios es, pero Dios también comete errores. ¿Cómo Dios comete errores? Sí, dice, Dios creó al diablo y el diablo es malo. O sea, Dios comete errores. O sea, todos podemos cometer errores. Y casi ahí le doy una teología de la santidad, de la imparcialidad, de la divinidad. No, 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 no pude, porque no había tiempo, porque el trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí le dije que Dios es santo, es puro y es perfecto. Él hace todas las cosas bien. Quien se rebela contra Dios es el ser humano e incluso los ángeles se han rebelado contra Dios. Dios es santo y es perfecto. Que nosotros queramos hacer el mal o que tengamos la tendencia al mal, no quiere decir que Dios cometió el error de ponerme una tendencia pecaminosa en mi cuerpo. Eso es algo que aprendí y que gracias a Dios me ha quitado. Pero es algo que aprendí, practiqué y digo, que esto, que lo otro, que el tomar, que las parrandas. Lo aprendí. ¿Cómo? Buscando satisfacer mis propias pasiones y mis propios deseos. No hay otra explicación. Pero cuando tú vienes a los pies del Señor, te das cuenta que hay más alegría, hay más gozo, hay más paz, hombre, hay más tranquilidad de vivir, hay más deseo de vivir cuando estás en paz con Dios. Dices, cuán equivocado estaba. Así es que todo lo que aleja a Dios es una enseñanza. Y apenas a entrar con el versículo 5, perdón. Versículo 5 dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto? Bueno, quiero mostrarte, y de alguna manera he estado tratando lo que es la apostasía en el plano personal, y la apostasía en el plano personal es esto que te acabo de leer, ¿no? Primera Timoteo, queriendo oír cosas, la persona queriendo seguir sus propias pasiones, pues anda buscando cómo engañar, cómo darse rienda suelta. El versículo 5 lo que dice es eso, ¿no? Eh, en el plano pastoral, los falsos maestros, los falsos dirigentes provocan que la gente se aleje. Y todo eso está ejemplificado en este versículo 5, donde dice que Dios destruyó, primero los libertó y luego destruyó a los que no creyeron.
Y déjame decirte cómo están las tres cosas representadas en ese solo hecho. Las actividades también te llevan a la apostasía. Esta forma con libertinaje de vivir hace que al encontrar más satisfacción inmediata en los placeres de ahorita, hacen que e incluso los que han escuchado a Dios le den la espalda a las cosas de Dios. Entonces, en el plano personal, el plano de los pastores que enseñan malas cosas y el plano del mundo están ejemplificadas en este versículo 5. Les quiero recordar lo que ya una vez he sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Con el pueblo de Egipto es un pueblo que pasó 400 años esclavizado, el pueblo de Dios, esclavizado por los egipcios, y dice que 400 años en el libro de Éxodo, capítulo 12, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió enviar a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Lo sacó de la esclavitud, has visto hasta películas, vienen plagas y plagas y plagas, el faraón por fin los deja salir, por ahí está la institución de la Pascua, esta ceremonia que se celebra cada año, como el sacrificio de un animal perfecto, o santo, perdón, que la sangre en las puertas indicaba que en ese lugar se buscaba de Dios y entonces el ángel no pasó y no tomó la vida del primogénito. Todas esas cosas que sucedieron y que el pueblo vio y que después los iban correteando y los egipcios casi los alcanzaban y abre Dios el mar y atraviesan por ahí. Y luego esto de que estaban con hambre y Dios les dio maná, que tenían sed y Dios partió la roca y les dio agua, que Dios les dio los 10 mandamientos, que de día los cubría una nube, que los tapaba del sol en el desierto, que de noche había una columna de fuego que los guiaba, pero además les daba calor. Todas estas cosas, pues dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, que un tiempo después de que habían salido de Egipto empezaron a quejarse. Y ya querían regresar a Egipto y decían, ¿para qué nos sacaste de aquí? Allá estábamos bien, comíamos ajos y cebollas. O sea, el ser humano, cuando está acostumbrado a lo malo, cuando no puede levantar sus ojos para ver la libertad en Cristo, cuando tiene la cabeza agachada y es esclavo de los vicios y esclavo de todo, lo que come le agrada. Ajos y cebollas extrañaban el pueblo de Israel. Ajos y cebollas. O sea, ellos querían su satisfacción personal. Apostasía personal es darle más peso y valor a tus gustos, a tus placeres y a tus vicios que a lo que Dios dice. O sea, hay quien prefiere, híjole, vivir en una relación que no está santa, tener ciertos escapes, tener ciertos vicios, tener ciertas actividades que le dan placer y que saben que a Dios no le agrada. Pero ¿sabes qué? Este domingo no voy a la iglesia porque o vengo crudo o voy a estar crudo. Y entonces mejor le damos la vuelta, ¿no? Y voy a la iglesia nada más en fiestas de cumpleaños, en Navidad y ¿qué otra? Nada más creo. Ah, y en velorios, nada más. En, Aquí está representada la apostasía personal. ¿Por qué apostasía? Bueno, porque Dios los había sacado, es decir, habían conocido a Dios, es decir, hay personas que han ido a la iglesia, han experimentado el amor de Dios, pero híjole, es el domingo a las 10 el servicio. Domingo a las 10, ¿eh? Pero está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor. Es que mis hijos quieren divertirse y no está mal, que tiene más peso. ¿Dónde están tus prioridades? Ese es el problema. ¿Dónde están tus prioridades? Cuando tú no estableces que la prioridad ante todas las cosas es Dios, siempre va a haber un pretexto para no ir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no buscar de Dios. La apostasía personal es que aquellos que han disfrutado un día del amor de Dios, en un momento se alejan, son como esta semilla que cae en el camino, que nada más los invitaron a un evento de la iglesia y dijeron, lo más que pudieron decir es, oye, qué bonito se llevan estos cristianos, qué buena onda. Se acabó su visita, ¿no? O estos que caen, esta semilla que cae entre piedras y que no tiene raíz. Son estos que
que van el día a la celebración que está antes del Thanksgiving o antes de Navidad. Y qué buena onda, sí. Y se siguen, o sea, pasa Navidad y se siguen enero, tal vez 2, 3 domingos, cuando mucho. Se acabó. No tenían raíces. No echaron raíces porque eso ya es culpa de los pastores, ¿eh? Déjame decirte por qué. Porque en vez de predicar en Navidad y en el Nuevo y predicar a Cristo como tu Señor y Salvador, pues se hace la fiesta, se hace la pachanga, se hace el show, se hace la pastorela. Ya me mordí la lengua. Aunque yo la pastorela que hacía era para, bueno, en fin. Pero se hace show más que predicar a Dios, más predicar que predicar su palabra. Por eso la raíz es poca, echan raíz poca. El libro de Judas pega a todos. En el plano personal, ahí está. En el plano pastoral, oye, tienes que predicar la palabra, tenemos que predicar la palabra. Por eso nosotros, este grupo de hermanos, estamos convencidos en ese lema, que compartimos la palabra de Dios de una manera sencilla y profunda. Sencilla y profunda quiere decir verdadera y real, verdadera y honesta, para que tu corazón y tu mente sean transformados. Sí, te tengo que decir lo que es pecado para que tu corazón entienda y para que tu mente comprenda. Y para que cuando tu corazón entiende y tu mente comprenda, esa combinación hace que tus acciones cambien y empiezas a vivir una vida que le agrade a Dios. Dice aquí que los sacó y después los destruyó. ¿Qué actividades provocaron esto? Bueno, la queja. Pero antes que la queja, ¿sabes qué hicieron? Si lees el libro de Éxodo, cuando estaban afuera y vieron que Moisés subió al monte y se tardó ahí 40 días en el monte, recibiendo y estando en comunión con Dios Padre, fue cuando recibió los 10 mandamientos, y hubo quien dijo, ya se tardó, yo creo que hasta se murió. ¿Qué tal si hacemos un ídolo, un becerro, y le adoramos? No sé de dónde sacaron esto. De seguro un pastor, de seguro hay alguien dirigente dijo, ¿saben qué? Si hacemos un ídolo, traigan su oro, y ahorita vamos a hacer un becerro, ¿no? Entonces trajeron todos un montón de oro así, pero un montón de oro. ¿Y qué creen? Que hice un becerrito así, chiquito, porque se puso lo de Puebla, cortó, y ya sabes que el que parte y reparte se queda con la mayor parte, pero él ganó lo suyo y la gente hizo el becerro, ¿sabes por qué? Porque en la celebración de inauguración del becerro iba a haber fiesta. Y entonces las actividades del mundo, que son las fiestas, las parrandas y todo eso, les llamó más la atención y le dieron la espalda al Dios poderoso y verdadero que los había sacado con milagros y señales de la esclavitud. ¿Es eso darle la vuelta a Dios? Eso es apostasía. Eso es apostasía. El ejemplo de la apostasía personal, pastoral y de actividades, en ese versículo lo encuentras. ¿Qué te puedo decir? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás cometiendo apostasía? ¿Dónde estás dándole la espalda al Señor? ¿Dónde te estás tropezando? Tienes que ser honesto, ¿no? Si es personal, deja deja de buscar lo que te gusta. Deja de buscar lo que nada más te agrada. Deja de ir a un grupo, a una reunión donde te dicen lo que quieres oír, donde se la pasan muy chido, pero no hay cambio. Fuera de la iglesia no hay cambio. Fuera de la iglesia no hay frutos en tu vida. ¿Qué son frutos? No espero que salgas caminando y flotando, que cambie tu manera de hablar, que cambie lo que ves, que cambie la manera en que tratas a tus hermanos, a tus amigos. O sea, los frutos de paz y de amor primero deben estar entre tus familias y en tus hermanos en Cristo. No puedes tratar de enseñar y corregir a garrotazos. O sea, yo no puedo ir con mi hermano y decirle, hijo, te volviste a embriagar. No, de veras. O sea, es mi hermano en Cristo. Y si no entiendes por qué a lo mejor tomó, mejor no digas nada. Si no entiendes por qué a lo mejor cayó, por qué a lo mejor, mejor no digas nada. Espera que Dios lleve a una persona. Lo que sí puedes hacer es orar para que el arrepentimiento de esa persona venga pronto.
Venga rápido. Envíale, Señor, a alguien que le pueda hablar, que le pueda decir, estás mal haciendo esto. Alguien que le pueda hablar en empatía, de pecho a pecho, mano a mano, dicen, hombre a hombre, hombro a hombro, rodilla con rodilla, como lo quieras decir. Ora, si no puedes, pero salte de donde te castigan, donde te regañan. Si estás en un lugar donde el pastor todo el tiempo está diciéndote palabras sutiles para tenerte bien, si es una iglesia donde se predica la palabra, así mira. Hoy vamos a hablar de, fíjense que estamos comprando nuevas cortinas, fíjense que estamos pintando, fíjense que tenemos que ampliar, fíjense que Dios está donde hay progreso, fíjate que Dios, y quitaron la palabra de Dios, salte corriendo de ahí. Dios no se trata ni de riqueza, ni de prosperidad, ni de salud en esta vida. Lo más importante es la vida eterna. Es lo más importante. Si te predican, que te prediquen de la esperanza que hay en Cristo cuando el amor y el perdón de Dios llegan a tu vida debido al arrepentimiento y el deseo de cambiar las cosas que sabes que están mal. Quédate ahí, duele. A mí me dolió. A mí me molestaba que me dijeran. Yo me acuerdo que llegaba a la iglesia y le decía a mi esposa, la iglesia, las primeras iglesias, que Dios gracias. He estado en iglesias muy santas, muy dignas, con pastores que han sido un cambio en mi vida. Yo llegaba a esta primera iglesia y entonces empezaba el pastor a hablar y le decía que eso está mal y que Dios no le gusta esto y que Dios... Y entonces yo salía de ahí, de la iglesia, y le decía a mi esposa, ¿por qué tienes que andarle contando mi vida a este pastor? Y decía, yo no le conté nada. O sea, es que lo que pasa es que todo lo que decía el pastor me caía y me pegaba. Borracho yo, ¿no? Que mentiroso, otra. Que lujurioso, otra. Y entonces eran pedradas y pedradas y pedradas. Ya decía yo, oye, ya un día de estos voy a hablar con él seriamente, ¿no? Y cuando hablé seriamente con él me dijo, yo sé lo que sientes, dice, porque he estado ahí. Pero créeme, te digo las cosas con amor. Y bueno, la vez que estuve eh, con mi corazón partido fue porque un hombre con muchas cualidades, con muchas capacidades, con mucha sabiduría, porque era lo que yo ponía de límite, ¿no? ¿Quién me va a enseñar si yo soy ingeniero? Si yo... Y entonces siempre medía al que enseñaba, ¿qué estudió? No, los medía por la inteligencia, pues Dios mandó una persona, y lo he comentado, doctor en esto, maestría en aquello, egresado de la universidad, teólogo con estudios, y dijo, ah, canijo, este vale la pena oírlo. ¿Sabes qué fue lo que contó? La primera clase habló del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y cuando estaba explicando lo que significaban los clavos en las manos, lo que significaban las espinas en su cabeza, él estaba llorando. Un hombre grande, de edad, barbón, con toda sabiduría, lloraba al recordar y al sentir que gracias a ese sacrificio él había podido ser salvo. ¿Sabes qué? Se acabó mi orgullo, se acabó todo. Y empecé a entender que lo más rico, lo más hermoso, lo más puro está en la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, hoy hablamos de un solo versículo en el que vimos los tres tipos de apostasía. La apostasía personal, que viendo, como dicen, estás viendo y no hueles, viendo lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando vienen las duras de cambio, le das la espalda, viendo lo que Dios ha hecho en tu vida, viene un partido de fútbol y no vas a la iglesia. O sea, por favor, cuando sabiendo que lo que está predicando en la iglesia, ya te dije, si hacen un lado a Cristo, salte corriendo. Cualquier cosa que esté encima de la palabra de Dios es mala enseñanza. Si estás viendo y estás yendo solo porque el ambiente es cool, salte corriendo. O sea, la iglesia no es un club social. Salte, corre. Si tu vida no está siendo transformada a través de la palabra de Dios y estás más envuelto en actividades, salte. Busca una iglesia, lee la palabra de Dios, estudia, escucha la palabra de Dios, busca de Dios. No hagas lo que el pueblo de Egipto, porque al pueblo de Egipto dice que después lo destruyó. La apostasía, la apostasía trae destrucción. La apostasía trae destrucción.
Y no fue Dios. No es que Dios quisiera destruir. De todos los hombres adultos mayores de 20 años que salieron de Egipto, dada su forma de ser, ninguno de ellos vio la tierra prometida, excepto Josué y, hermano teólogo, ¿Josué y quién? Oh, ese me fue. Es que ya a estas alturas de la edad sufro amnesia. Solo dos hombres entraron a la tierra prometida. Y fíjate que qué bueno que tú puedes, sabes el otro nombre, porque te das cuenta que yo no soy el sabio, yo no tengo todo el conocimiento, pero sí tengo una certeza, Caleb y Josué, gracias, eh, sacerdotisa, que tenemos aquí en Yo no tengo toda la sabiduría, no creas que yo me sé todo, pero sí te puedo decir honestamente que cada día me estoy enamorando más de mi Señor Jesucristo. Y mi anhelo es que cada día tú puedas enamorarte más de mi Señor Jesucristo, que es el único que puede cambiar tu vida. Mis hermanos, quiero dejar aquí porque el siguiente versículo también lo quiero revisar y enseñarte lo que Dios me ha enseñado poco a poco. Pero lo más importante no es avanzar corriendo, sino dejar huella en tu corazón. Y la huella más hermosa que puede quedar en tu corazón es la imagen de Cristo en la cruz diciendo, la obra está completa. La obra está completa. Ahora, gracias a eso, tenemos entrada al lugar santísimo. Esa es la huella que quiero que quede en tu corazón. En Dios, en Jesucristo, hay vida, hay esperanza. Él quiere darte todo eso. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Si estás dispuesto a recibirlo, no tienes que levantar la mano ni escribirte nada. Tienes que decírtelo a ti en tu corazón. Señor, reconozco que hasta ahorita no había entendido tanto amor, tanta gracia y tanto perdón. No había entendido qué tan sucio ha sido mi vida. Pensaba que era bueno o sabía que era malo, pero ahora quiero hacer a un lado todo eso, Señor. Y quiero tener ese amor, quiero entender ese amor que tú tuviste en la cruz por mí. Te entrego mi vida, Señor. Déjame entender ese amor que te movió a derramar tu sangre para perdonar mis pecados, Señor. Déjame entender cómo me has lavado. Déjame comprender eso, porque yo sé que cuando comprenda eso, empezaré a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración y has entendido lo que te dije, espera, no sabes lo que viene adelante. Viene unos días de paz y de tranquilidad, que no importa lo que suceda alrededor, tu gozo, tu gozo estará completo. Nos vemos la semana que entra. Que Dios los bendiga. Bye.